Damos la bienvenida al analista Fernando Carrión, él es profesor universitario en la capital de la República. Quisiéramos preguntarle al arquitecto Carrión su punto de vista sobre esta encrucijada política en la que se encuentra el gobierno, sin aparentes salidas, en la que se ha ingresado en una situación en que el Ejecutivo se queda sin sus aliados políticos en la Asamblea, más grave aún, sin actores políticos con quienes dialogar, mientras va creciendo en el pueblo ecuatoriano este criterio en el sentido de que cada partido, cada movimiento político trabaja mezquinamente por su propia agenda sin una visión nacional. Quisiéramos conocer su punto de vista. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la amplia audiencia que tienen. Sí, el país entró en una vorágine bastante compleja, lo que siempre hemos denominado la pugna de poderes, que en este caso está encarnada básicamente por el Ejecutivo y el Legislativo. Una situación que no es en absoluto nueva, pero que sí tiene obviamente inéditas situaciones. Tuvimos una elección en la Asamblea que el Ejecutivo solo logró 12 asambleístas, con 6 bloques parlamentarios, más un grupo de pequeños partidos políticos. Eso ya se presagiaba que iba a tener problemas y que probablemente lo que iba a ocurrir es lo que siempre habíamos tenido, esta idea de las mayorías móviles, es decir, que cada tema se negocia puntualmente para sacar alguna iniciativa legal. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, pero en este último tiempo se han agudizado los conflictos al extremo de que la ley esta de inversiones, como se la ha denominado, pues no fue aprobada, fue rechazada por un número considerable de miembros del Parlamento, y eso hizo que el Ejecutivo salga a la palestra pública a cuestionar cómo se construyó esa mayoría y cómo él no pudo construir esa mayoría, y básicamente lo que ha hecho es golpear a dos aliados con los que venía trabajando, la una, la Izquierda Democrática, a través de su candidato presidencial, el señor Hervás, y el otro un fragmento de Pachacutic con 5 asambleístas que supuestamente habrían caído en negociaciones no tan santas, por decirlo de alguna manera, con el gobierno. Y eso nos deja al país en una situación bastante complicada. Hay varias alternativas que han sido comentadas por unos y otros actores políticos. Una de ellas es la muerte cruzada, que diversos portavoces del gobierno, por lo menos 3 de ellos de alto nivel, han señalado que no es el camino que tomaría el gobierno de Guillermo Lasso. Más bien han insinuado que a lo mejor la decisión de ir a una muerte cruzada debería provenir desde la Asamblea. ¿Qué salidas se ven a este tema, o vamos a entrar en un empantanamiento del gobierno de Lasso, que verá sus próximos 3 años y algo más que le queda sin poder llevar adelante su programa político? Yo creo que aquí hay cuatro salidas, todas muy complejas. La una, efectivamente, la muerte cruzada, con lo cual el presidente podrá gobernar durante aproximadamente 6 meses con decretos ejecutivos, y se cierra la Asamblea, se convocan elecciones y habrá que elegir simultáneamente a la Asamblea y al presidente de la República. Aquí lo interesante es que en un mismo acto legislativo se puede elegir a los dos, con lo cual uno supondría que el próximo Ejecutivo podría tener una mayor cantidad de miembros de la Asamblea. Pero no sabemos quién puede ser ese Ejecutivo, porque probablemente el señor Lasso, con la aceptación que se tiene a partir del conocimiento de las encuestas, no es el más alto, es muy riesgoso para él. Esa es una primera. La segunda opción es una consulta popular que tendría dos entradas. Una, simplemente hacer algún tipo de preguntas importantes, por ejemplo, esto que se ha venido señalando desde hace algún tiempo sobre el Consejo de Participación Ciudadana, puede ser una. Pero la otra vía, que es mucho más radical, es que podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual la Asamblea actual pues, se podría ir a su casa, mientras la otra está
actuando en términos legislativos de una reforma profunda a la Constitución. La tercera alternativa es algo así como un acuerdo nacional contra natura, si se quiere, porque eso implicaría volver a la búsqueda del acuerdo inicial entre Correa, Nebot y Lasso, con lo cual el presidente Lasso se iría por el otro lado de la Asamblea, es decir, el lado que más bien le ha estado complicando su administración, pero esa puede ser otra alternativa. Y la cuarta es funcionar al margen de la Asamblea, en otras palabras, con lo que la Constitución le da en este momento y caminar hacia adelante. Esto también es muy complicado, porque uno de los grandes problemas que muestra la negativa a la ley de inversiones es que el gobierno nacional se queda sin programa económico, que era básicamente su gran propuesta que había hecho en la campaña electoral. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Nos preguntamos si el capital político, tanto del Ejecutivo, en este caso del presidente de la República, del gobierno, como de la Asamblea Nacional, podrían facilitar qué camino, cuál de estos caminos o de estas opciones que usted nos acaba de exponer, la muerte cruzada, la consulta popular y estos otros, podría realmente efectivizarse o incluso llegar a una Asamblea Constituyente. Yo les veo los cuatro muy complicados, porque el resultado de esta confrontación en estos 10 meses, o incluso ya históricamente desde hace algún tiempo, es que la política está muy desacreditada. Si nosotros vemos las encuestas de opinión pública respecto del reconocimiento que la población hace a sus organizaciones políticas, lo que se ve claramente es que hay una crisis de representación política muy fuerte, un descrédito de la política, la gente no cree en la política. Yo creo que estamos entrando en una dinámica de una especie de democracia sin partidos políticos. Si ustedes se ponen a ver, el Partido Social Cristiano está en una crisis muy fuerte, la izquierda democrática exactamente igual, creo no es que tenga una presencia política importante. Pachacutic tiene 3, 4 grupos, algo unes, a pesar que también se siente algunos problemas de división, de tal manera que el escenario político nacional es muy complicado, una crisis muy fuerte de representación política. Y esto tiene mucho que ver con el Código de la Democracia, que habría que hacer una reforma profunda al Código de la Democracia, pero eso va contra los partidos políticos, contra la misma gente que está representada en la Asamblea, de tal manera que esa no es una prioridad. Yo le veo cualquiera de estos 4 escenarios muy complicados, la verdad es que muy complicados. ¿Cuánto cree usted, arquitecto, que todo esto va a incidir en el proceso electoral el próximo año, ya mismo, febrero del año 2023, en el que además estaremos eligiendo también a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido uno de los espacios más polémicos, que incluso ha sido motivo de divergencias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo veo un proceso también muy difícil el que tenemos en febrero del próximo año, y lo que va a pasar es que me da la impresión que se va a profundizar la fragmentación. En el caso de Quito tuvimos 18 candidatos, un alcalde que fue electo con el 21%. Y esto que estoy poniendo de mi ciudad no es la excepción, es más bien la norma. Yo estuve la semana pasada en Cuenca y conversando con amigos, pues el escenario es relativamente parecido. O sea, vamos a tener alcaldes de 20, 24, 25% en el mejor de los casos, lo cual toda la crisis esta de la representación política que estamos viviendo a nivel nacional se va a profundizar a nivel local. Nosotros en Quito hemos tenido ya una remoción de un alcalde, cosa que nunca había existido, porque llegó con 3 concejales de 21, es decir, no tenía la posibilidad de construir mayorías. Es lo mismo que le está pasando este rato al presidente Lasso. Y eso me da la impresión que está ocurriendo en muchos de los municipios, en muchas de las provincias, y creo que se va a reproducir en las elecciones. Aquí los grandes electores, si vemos los partidos políticos, también hay una presencia regional de los mismos. Por ejemplo, el correísmo en las últimas elecciones fue una representación de la costa.
Y en cambio, creo más bien de la Sierra, el Partido Social Cristiano, como decía hace un momento, en una crisis muy fuerte de liderazgo, por ejemplo, de Jaime Nebot, que está en entredicho, y el mismo caso de la alcaldesa de Guayaquil, que ha sido un poco el bastión de ese partido para proyectarse. Pues la verdad es que yo no sé qué es lo que puede pasar. Yo no veo a corto plazo una salida, sino más bien una profundización todavía mayor de esta situación. Hay varios analistas que piensan como usted, que incluso con la muerte cruzada, una consulta popular, una constituyente, los problemas de gobernanza no serían superados. Sugieren que es un problema de la clase política ecuatoriana, que cualquiera sea el camino, posiblemente cambiarían los actores, pero la situación seguiría por lo menos similar. Además, entrar a cualquiera de estos procesos significa tiempo que es igual que incertidumbre, con costos muy altos para un país que no termina de recuperarse de una economía tan destruida por los últimos gobiernos, así como de los gravísimos efectos de la pandemia. Tenemos de alguna manera que mirar al escenario actual y buscar salidas, y allí le preguntamos a usted cómo ha visto esa articulación, utilizando el mejor de los términos, o ese cabildeo, esas negociaciones del Ejecutivo con la Asamblea Nacional. ¿Se ha cumplido un papel adecuado o se requieren cambios a nivel de asesores, de gestores políticos del gobierno? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, para ser un poco más concreto, el papel del Ministerio de Gobierno? Bueno, yo he sostenido con respecto al Ministerio de Gobierno que mantener dos de las funciones más importantes en el momento actual dentro de un mismo marco institucional no es lo mejor. En otras palabras, tener un Ministerio de Gobierno que se dedica a la política y se dedica a la seguridad, a lo que conduce es que la política y la seguridad no son bien trabajados. Y en esto uno podría no hablar de este gobierno, sino del anterior. Y pongo con nombres y apellidos. Por ejemplo, cuando María Paula Romo fue ministra de Gobierno, se dedicó mucho más a la política y se cayó la seguridad. Inmediatamente ella es destituida por la Asamblea, entra un policía y no alcanza a estar más allá de 2 meses y medio dedicado exclusivamente a la seguridad, pero el gobierno se queda hasta el fin de su mandato sin política. Yo creo que lo que se necesita aquí es un cambio estructural, tener 2 ministerios, que haya un ministerio de la política, que sea el de gobierno, y un ministerio de la seguridad que se dedique justamente al tema del narcotráfico y el tema de la violencia. Si nosotros seguimos teniendo un ministerio que tenga esas 2 competencias, no se va a dedicar, como está pasando hasta el momento, ni a lo uno ni a lo otro, y las falencias están ahí a la vuelta de la esquina. A mí me da la impresión que la ministra Vela está absolutamente desgastada en los 2 frentes, y nada raro sea, ya se habla también, que esa podría ser otra alternativa, una crisis de gabinete que cambie gran parte de ministros, ministras, y eso implique reordenar fuerzas vinculadas con el legislativo. En otras palabras, rearmar las alianzas ejecutivo-legislativo sobre la base de construir un nuevo gabinete. Pero además, arquitecto Carrión, hay otros rostros, el exasambleísta Ordóñez, Gijón, por otro lado, desde la Secretaría de Comunicación. ¿Qué rol juegan estos personajes? Sí, bueno, ahí lo que está apareciendo son varios voceros. Es una crisis tan fuerte que ven, y me parece correcto, que el presidente no aparezca. Ya apareció incluso en ese video tan fuerte haciendo las acusaciones. Y a mí me parece que eso fue un error político muy, muy grave, porque rompió relaciones con los sectores con los que tenía los acuerdos en la Asamblea, básicamente Izquierda Democrática y Pachacuti. Y al romper fuegos de forma directa, me da la impresión que ahora han decidido ir por fusibles o por otro tipo de voceros que empiezan a salir más bien con incertidumbres. No sé si vamos a hacer la muerte cruzada, no sé si vamos a hacer la consulta popular, etcétera, un poco para ir viendo cómo reacciona la opinión pública. Y entonces, claro, eso también genera incertidumbres, porque tuvimos una presencia muy fuerte del presidente de la República rompiendo fuegos contra la Asamblea, y después un poco se empieza a poner los paños de agua fría, tibia, etcétera, para bajarle el nivel, que me parece eso correcto,
pero aquí con incertidumbres, no con posiciones firmes, que yo creo que eso puede incluso introducir problemas. Bien, habrá que ver qué es lo que sucede en esta semana. Quisiera preguntarle sobre otro tema relacionado con su profesión y su dedicación que ha tenido también en aspectos urbanos en la ciudad de Quito. Preguntarle qué secuela, qué deriva han tenido los hechos que se dieron alrededor y tras la tragedia de La Gasca. Acabamos de tener un gravísimo problema en la ciudad de Cuenca en este fin de semana. Por el momento, hasta donde conocemos por fuentes oficiales, con 5 fallecidos, muchas casas destruidas. Esto se dio en Marianza, zona de Sayausí, apenas a 12 kilómetros de Cuenca, en un maltratado corredor del río Tomebamba, con problemas que se han generado por una quebrada y deslaves. Yo creo que en general nosotros en nuestras ciudades no estamos reconociendo los problemas ambientales. Aquí les pongo simplemente un dato para que se den cuenta. En el presupuesto que aprobó el Consejo Municipal de Quito para este año, solo el 0.89% se dedica al tema ambiental. Pues ahí está la respuesta, el proceso de urbanización que nosotros hemos tenido es un proceso muy acelerado que va penetrando en los cauces naturales por donde escurre el agua. Por ejemplo, en las quebradas del Pichincha o las quebradas de las estribaciones orientales hacia los valles de Cumbayá y Tumbaco, y eso nos está cobrando. Y el caso de Cuenca, tenemos 4 ríos. En el caso de Guayaquil tenemos esa cantidad de esteros donde se ha construido por encima de ellos. Entonces no respetamos la naturaleza y a través de procesos de urbanización espontánea, llamémoslo así. Pero por otro lado, cuando nosotros tenemos que definir las políticas, pues no le damos la prioridad, no le damos la importancia que tiene. Y en el caso de Quito, como les digo, el 0.89% del presupuesto va destinado al tema ambiental. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? El cambio climático es una realidad, lo estamos viviendo. Nosotros llevamos ya, 4 meses de invierno que no habíamos tenido antes. Y después vendrá el verano. Lo que tenemos son incendios y también será un verano largo y también será un verano intenso. Frente a eso, ¿qué estamos haciendo? Pues muy poco. Y yo creo que aquí sí hay que empezar a exigir a nuestras autoridades que tomen en serio lo que significa la naturaleza. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado, arquitecto Carrión. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Declaraciones del analista, arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de una de las prestigiosas universidades de la capital de la República.